A veces, como diseñadora, siento que me quedo un poco corta cuando entrevisto a artistas. No siempre estoy segura de entender todas las dimensiones de lo que hacen, ni de si en el relato del podcast se llegan a captar del todo los detalles de sus obras. Quizás con que se capte un poco es suficiente. Cuando entrevisto a diseñadores me siento más cómoda, me resulta más natural saber qué preguntar. Al mismo tiempo está claro que hoy el límite entre artistas y diseñadoras está súper desdibujado. Hay muchas artistas que diseñan y muchas diseñadoras que trabajan como artistas. Estoy entrenándome en entrevistar a artistas y la entrevista de hoy es parte de querer explorar esos límites. Mario Guzmán es un artista mexicano que investiga tecnología desde la Universidad de La Rochelle en Francia. Vive actualmente en Berlín y también nos cuenta sobre su trabajo en Argentina. Su investigación está relacionada a la identidad, las narrativas y la IA. Es arte digital comprometido con lo social y lo político. Hablamos de poesía algorítmica, de inmigrantes, de robots, de ficciones y de mucho más. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, mi nombre es Mario Guzmán, soy originario de México, viví mucho tiempo en Buenos Aires, Argentina, y también he vivido en muchos otros lugares, en Hong Kong, en Francia y actualmente en Berlín. Siento que parte de mi identidad, ahora que me preguntas sobre presentarme, tiene que ver también con los desplazamientos, ¿no? Como integrar distintas culturas y experiencias en las cosas que hago. ¿Y qué estudiaste? Yo estudié psicología en México, en Monterrey, Nuevo León. Después literatura en la UBA, teoría y análisis literaria. Después hice una maestría en estética, teoría y estética de las artes electrónicas en la UNTREF, en Argentina también. Y, y ahora estoy haciendo un doctorado en la Universidad de La Rochelle, en Francia. Pero vivís en Berlín, Pero vivo en Berlín. para que no tenerla tan fácil. Exactamente, exactamente. Ok. Y decime, ¿qué tipo de cosas haces? ¿Me querés contar? Hago múltiples cosas. Por un lado, hace poco trabajaba como interaction coder de una empresa que se dedica a hacer o intenta diseñar inteligencia artificial general. Bueno, yo diseñaba las interacciones de su robot estrella, que era Desdémona. Bueno, es una plataforma en donde probaban los modelos que estaban desarrollando, y también era una cantante de una especie de rock progresivo, así que bueno, ¿El eso robot era una cantante de rock progresivo? el robot era el cantante principal de una banda que se llama, bueno, cambió muchas veces de nombre, creo que ahora se llama Los Sueños de Desdémona, ¿no? Desdémona's Dream. Y era o sea, es difícil de definir la música que hace, pero bueno, yo en ese momento específico solo operaba al robot, ¿no? Sí. Con el robot tiene sus características, interesantes, entre ellas que es también el mismo modelo que Sofía, la robot, que es esta robot muy famosa de Hanson Robotics, que le dieron una ciudadanía saudí, ¿no? Y se hizo muy famosa a partir de eso, por ahí del 2016. Em, Así que por un lado tengo Eso esta es lo que te da de comer, digamos. Y aparte de eso, tenés tu corazoncito en el arte mediático, ¿no? exactamente, Y entonces de está eso esa vamos a beta un hablar. poco corporativa, y por otro lado está una beta artística en donde, ya hace tiempo, vengo estudiando, me intereso por nuestra relación con la tecnología, ¿no? Y cómo asignamos agencia a elementos tecnológicos y cómo distintas narrativas, representaciones culturales
embeben, nos materializan en el diseño de estos objetos, en cómo nos vinculamos con ellos. Y eso se materializa en experimentos de soft robotics o de objetos interactivos. ¿Qué quiere decir soft robotics? Soft robotics es una rama de la robótica que piensa en las cualidades suaves, un término que puede ser muy complejo, suaves de los materiales que forman al robot, ¿no? Entonces, estos elementos suaves pueden ser, o sea, si hablamos de materiales, pueden ser silicona, tela, em, em, el diseño biomimético, por ejemplo, informa muchas de las decisiones de la robótica suave, ¿no? Eh, Quiere decir también que el exterior del robot, o su interior, o su forma de accionar, quizás no involucra partes duras o materiales, o una combinación, y bueno, son robots como mucho más sensibles o no peligrosos para la interacción humana. Em, Como un poco como como esos robots que se usan, que tienen forma de animales y son como mascotas que se usan en algunos, geriátricos. sí, pueden ser de esos, como una forma paradigmática es este robot D-Max de Disney, que está basado en un robot real, ¿no? Entonces, son, sí, robots más suaves, pero también estoy tratando de experimentar en robots no humanos, ¿no? Que no tengan una forma humana, que sean más extraños, ¿no? O sea, ¿y cuál es tu pregunta de investigación en tu doctorado? Mi pregunta de investigación tiene que ver más con la voz, porque vengo de la literatura, y desde la maestría vengo trabajando con máquinas que cuentan cosas, ¿no? Entonces, trabajé mucho el concepto de los efectos de interioridad, ¿no? Como algo nos produce esta sensación de que hay algo más adentro, algo que excede su mecanismo y que nos hace proyectar nuestra propia, bueno, una imaginación técnica, ¿no? De que eso tiene una existencia más allá de sus partes. Y mi pregunta un poco de doctorado es, ¿cuándo un qué se convierte en un quién? ¿Bajo qué circunstancias? O sea, cuando uno, por ejemplo, le habla a la computadora, porque yo le hablo, dale Mm, ahora, por favor, ponete buena. claro. Eso, por ejemplo, bueno, tiene un montón de capas, ¿no? Porque, ¿por qué es que tú empiezas a decirle como, bueno, por favor, ¿no? Ya hay una interfaz que te permite tener un feedback, ¿no? Un ida y vuelta, pero después ese, por favor, o que realmente sientes como algo está pasando hoy, ¿viste? No, no reacciona, ¿qué ocurre? Ese algo, ¿cómo emerge, no? ¿Qué condiciones hay ahí que te permiten a ti proyectar de esa manera? Em, y bueno, y ahora con ChatGPT, LLMs, etcétera, eso, eh, bueno, se disparó tremendamente, ¿no? Porque hay gente que cuenta, que interactúa y proyecta, bueno, diversas formas de intimidad, ¿no? Y Bueno, hay también de muchos que vergüenza. lo usan como terapeuta, Como psicológico, ¿no? terapeuta, claro. Hay una, por ejemplo, hay una voz ahí que hay, es todo ese aparato de alguna forma se posiciona como una fuente de verdad, ¿no? Entonces, y de que te conoce, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se construye eso? ¿Cuál es este asemblaje corporativo y técnico que permite que tú digas: "Dale, ChatGPT, contame qué pasó realmente en mi conversación esta", no sé. A mí me interesa mucho qué experimentos estás haciendo vos, ¿no? Porque de alguna manera vos lo que usás es algo que por lo menos en diseño llamamos investigación a través del diseño, que haces algunas intervenciones, algunas máquinas o lo que sea que haces para explorar esta pregunta de investigación, ¿no? Cuando el qué se convierte en un quién. Y uno de los proyectos que tenés, que me pareció muy interesante, es este de Liminal Sanctuary, que ¿cómo lo traducirías? Santuario Y liminal. el liminal, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿me contás sobre ese proyecto? Sí, ese proyecto lo hice junto con otro artista con el que llevo muchos años colaborando, que se llama Agustín Ramos Anzorena, y lo expusimos el año pasado, o sea, en 2000. No me cuentes todo lo aburrido, contame qué es el proyecto. ¿Qué es el proyecto? Bueno, básicamente en ese proyecto lo que estábamos tratando de pensar era que o sea, cuando te desplazas, tu ser
y tu definición de hogar empiezan a pertenecer a un espacio ya indefinido. O sea, no eres de aquí, no eres de la famosa canción, no sé quién es Juan Gabriel, no soy de aquí, no soy de allá. Ujú. Empieza a funcionar realmente, ¿no? Entonces recolectamos testimonios de muchos migrantes de distintos tipos y bueno, escuchábamos sus conceptos de hogar, ¿no? ¿Qué era para ellos hogar? ¿Qué cosas recordaban de sus de lo que fue su casa o lo que aún sigue siendo su casa? ¿Cómo hacían para reconfigurar esta noción de hogar? ¿Qué pasaba cuando volvían, no? ¿Cómo se sentían? Y bueno, que me parece que es una experiencia que, bueno, es muy interesante, ¿no? Bueno, justo hablábamos nosotros un poco al principio sobre esto, ¿no? Sobre vos también te sentías así, ¿no? Y había algo en la lengua que para ti era importante, y bueno, sí, o sea, esa obra como que materializaba esto, que es una pequeña, bueno, una pregunta que nos aqueja a muchos y bueno, no tiene respuesta aún, ¿no? Bueno, pero ustedes juntaron un montón de audios, ¿no?, de los Ajá, inmigrantes, y después, ¿qué pasó? Los pusieron en una obra de arte, ¿cierto? lo pusimos en una obra de arte, entonces esta obra consistía en estas, típicas bolsas baratas de mudanza que se llaman bolsas de Ghana, que bueno, eran usadas para mover cosas de manera barata. Y, construimos unos, parlantes de madera que iban adentro, y entonces funcionaba como una especie de coro, ¿no? Había también unos tubitos LED, estaban enterrados en arena dentro de estas bolsas, como si fueran estas especies de plegarias en los santuarios, por ejemplo, en Asia, y se iluminaban de manera, bueno, parecía como aleatoria, pero seguía patrones de migración, ¿no? Estaban informados por una base de datos con patrones de migración, entonces iban como iluminándose y girando alrededor de la obra, y las personas se sentaban alrededor y escuchaban, como si te sentaras mirando al fuego, un fuego en donde se pueden proyectar tus propios Pero, este fuego era como unas bolsas donde la gente normalmente que está migrando traslada sus cosas. exacto, exacto. Esto era como una especie de, escultura, digamos, ¿no? Con Claro, era una sí. instalación lumínica, sonora, y bueno, nada, y la gente se sentaba alrededor y era interesante escucharlas. Creo que, por ejemplo, en las obras, hablando de diseño, de instalaciones, etcétera, creo que lo que sienten las personas o perciben es súper, súper interesante, ¿no? Entonces, algunas personas rápidamente proyectaban un montón de cosas, ¿no? Y decían, como yo me siento como si estuviera en un barco y estuviera viajando. Otras, no sé, como solo se colectaban allí un poco, quizás no te contaban mucho, salían, pero sentía que había una especie de pequeña, sí, momento de comunión, ¿no? Y era en muchas lenguas también, entonces quizás no entendías lo que pasaba, pero la expresividad en la voz de cada quien me parecía que era interesante. Y también, recopilaron esos audios de los visitantes a esta instalación, No, o sea, ¿no? ahí ya nos arrolló la realidad del el tiempo, y no hicimos una recaptura. Sí. Y esta, recopilación de audios que hicieron, ¿no? Sobre el tema del hogar y la Ujú. migración, ¿esto lo van a preservar de alguna manera? Bueno, ahora tenemos solo los audios, la Bienal adquirió la obra, así que la tienen ellos. Bueno, habrá que reconstruirla. Lo bueno es que es fácil de reconstruir, o sea, nos llevó un tiempo diseñarla y montarla, pero son materiales que podemos rehacer, ¿no? Ahí tenemos los planos, etcétera, ¿no? Yo creo que tiene que vivir de otra manera, tiene que alcanzar otra forma, ¿no? Siempre como reiterar, Pero iterar sobre digamos el. que es a través de estas obras que vos estás haciendo tu investigación de doctorado, o no forman parte de Esta obra en particular no, la investigación del el doctorado lo empecé el año pasado, así que, digamos, han sido múltiples experiencias que vengo acumulando y ahora empiezan a reformalizarse, pero aún no he hecho ninguna obra para el doctorado. Tengo otras obras, por ejemplo, mi tesis de maestría era el análisis de ciertas obras, ¿no? que Que tienen que hiciste ver vos mismo o que hicieron otros. no, que hice yo y las analicé en relación a este tema del efecto de interioridad. El título de la tesis era
interfaces de escritura entre la literatura digital y las artes electrónicas. Entonces era inventar estas interfaces, ¿no? Y ese otro proyecto que tenés sobre darle voz a las entidades artificiales, ¿no? A través de las narrativas de inteligencia artificial, personas y Ujú. robots. ¿Ese es un proyecto artístico también? Ese es el proyecto de doctorado, pero como es un doctorado de lo que se llama research creación, lo que tengo que hacer es una obra, investigar Ah, a okey. partir de la material O y el sea, que diseño. todavía no tenés pensada qué obra va a ser la que te va a ayudar a investigar eso. Yo creo que van a ser múltiples obras y múltiples experimentos y al final va a ser una instalación. O sea, voy pensando ya cómo quiero que sea, pero no quiero cerrarme en el primer año de doctorado a a definirlo, ¿no? Claro. ¿Y qué estás pensando? ¿Podemos tener una primicia? Sí, o sea, por ahora estoy trabajando en estos, robots suaves, no quiero que sean antropomórficos, quiero que tengan formas extrañas. Me interesan mucho las formas marinas, ¿no? Porque, o sea, son muy especiales. Hay un poema que no recuerdo ahora, pero que después te podría mandar, que habla sobre cómo en el fondo del mar, ¿Querés donde querés buscarlo y me lo decís? Porque quiero que lo digas, ya que estamos en un podcast. Me gusta cuando la gente te poema. ujú, a ver si lo encuentro, hace mucho que no lo ajá. Es un poema de Sofía de Melo Breinad Andresen y dice: "En el fondo del mar", se llama Fondo del mar. "En el fondo del mar hay blancos horrores, donde las plantas son animales y los animales son flores. Mundo silencioso que no alcanza la agitación de las olas. Se abren riendo conchas redondas, bailosia, el caballito de mar, un pulpo avanza, no desaliño, 2000 brazos, una flor baila, sin ruido vibra en los espacios, sobre la arena el tiempo reposa, leve como un pañuelo. Más por más vela que sea cada rosa, hay un monstruo en su suspensión". Y sobre esa poesía vas a hacer una obra. No, pero la primera frase, este poema me lo envió hace mucho tiempo una amiga, Celeste, que estudió conmigo a letras, y esa frase inicial siempre me pareció muy fuerte, donde estas cosas son una cosa y son otra cosa al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que este sería como uno de mis principios de diseño para la obra del doctorado, ¿no? Algo que no es esa cosa, que es otra cosa. Entonces, objetos que mutan, que empiezan a cambiar, que se deforman en relación a acciones y bueno, la idea sería generar una especie de voz entendida no solo como sonidos, sino como gestos, como algo más allá. La voz para mí en estos sistemas artificiales es más bien el signo de un sistema más amplio, ¿no? No solo la voz, sonora. Entonces, me imagino yo que va a haber una estructura, una especie de red. Estoy trabajando también con otro dispositivo, otra tecnología que se llama Meshtastic, que a partir de ondas de radio puede generar redes, generar una especie de internet sin internet, ¿no? Entonces tengo otra obra con cenotes en México en donde quiero conectar, como los cenotes son bueno, la red subterránea más amplia del mundo. Quiero empezar a conectar esa red con otros cenotes en otros lugares, y donde podamos quizás comunicarnos o entender o escuchar estas materialidades más, bueno, por ahora, sin una voz que nosotros escuchemos, ¿no? Tienen su propia voz, sus propias interacciones con el mundo, pero no las percibimos nosotros. Entonces, me gustaría poder conectar estas cosas, ¿no? ¿Cómo es eso de la radio que se conecta con otras radios generando un Internet que no tiene un componente de pantallas? Bueno, es una tecnología que se basa en una frecuencia que se llama LoRa y se usa justo para, sí, para comunicar pequeños mensajes a larga distancia, ¿no? Como un mensaje puede recorrer, no sé, 200 kilómetros y solo necesitas otro receptor de radio, ¿no? Y bueno, estos pequeños dispositivos
envían y reenvían estas señales y funcionan como nodos también, ¿no? Entonces, mientras más nodos hay en el medio, más se pueden replicar. Si uno se cae o se rompe, solo se rerutea por otros nodos. Entonces, bueno, mientras más haya, la red es mucho más resistente, ¿no? No sé, tiene aplicaciones, por ejemplo, en desastres naturales, donde quizás no hay internet, requieren muy poca energía para funcionar, pueden funcionar con una batería, con un panel solar pequeño. Entonces, me parecen, bueno, útiles para esta especie de conexión con lugares remotos de la naturaleza, donde quizás no es necesario que haya una intervención grande de redes, pero que pueden funcionar, y quizás tenga aplicaciones también para otros servicios sociales, ¿no? Sí, y tu exploración en arte puede servir para eso, para entender otro tipo de servicios que se puedan hacer con eso. Sí, o sea, un objetivo adicional a yo explorar estos temas es que esta investigación tenga un efecto concreto y una aplicación concreta en el mundo, ¿no? O sea, pensar cómo estas entidades adquieren una voz y cómo nosotros proyectamos agencia, también nos ayuda a entender cómo nos influencian, ¿no? Y bueno, ahora que hay un montón de redes y sistemas de inteligencia artificial alrededor nuestro, creo que es importante entender cómo estamos siendo influenciados por ellos, quizás qué resguardos podemos tener, qué formas de colaborar podríamos tener sin nosotros perder ese control. Y al mismo tiempo, por ejemplo, estas cosas pueden servir para, o sea, esta aplicación en desastres naturales ya existe, ¿no? No es algo que yo estoy inventando y se usa, ¿no? Como hay toda una comunidad de gente que se prepara para el fin del mundo, digamos, y ellos lo hacen funcionar, ¿no? Hackers, hay toda una movida de descentralización web, ¿no? Que también piensa en estos tipos de redes y los usan, ¿no? Esta entrevista es parte de las listas Arte y Diseño Social, Alemania, México, Argentina, Inmigración e Investigación en Diseño. Las listas las encontrás en nuestra página web, en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. En varias entrevistas hablamos de lo espiritual y cómo lo espiritual influencia en el trabajo en diseño. Por ejemplo, con Gloria Estela Barrera Jurado, en el episodio 487, hablamos de lo político y lo espiritual, de saberes y haceres en relación a la salud y a las comunidades. Otra diseñadora que también se toma la espiritualidad en serio es Gabriela Barón, que trabaja en proyectos de conservación marina. Su episodio es el 407. Otro elemento más que me gustaría destacar es esto de trabajar con poesía. Ya hay varios episodios en donde el entrevistado nos lee una poesía. En realidad, si me dicen que trabajan con textos cortos o con poesías, siempre les pido que me los lean. No tengo la lista de episodios donde leemos poesía, pero sí me acuerdo de algunos, como la entrevista con Eduardo Barreto, que desde Paraguay nos contaba sobre un proyecto con poesía susurrada en bancos de plazas. Es el episodio 264. Ahora sí, sigamos escuchando a Mario, que tiene mucho más para contarnos. Bueno, uno de tus otros trabajos y proyectos fue alrededor de la arqueología e hiciste como un Ujú, viaje prehispánico de ciencia ficción. ujú. ¿Querés contarme sobre ese? Bueno, esta obra también la hice con Agustín Ramos Nazarena. La hicimos para el planetario un planetario en Buenos Aires, el planetario Galileo Galilei, y ha sido una obra muy popular para nosotros. Bueno, fue muy lindo de hacer, ¿no?
Fuimos a varios temazcales. De hecho, ya había ido a muchos otros antes en México, ayudé a construir uno. Entonces, esta forma así medio, no medio, esta semicírculo era, bueno, ¿Podés contar qué es un temazcal? Para el que no se escucha y no lo sabe. un temazcal es un ritual prehispánico. Me imagino que opera en Mesoamérica, aunque yo lo viví en México. Y viene de estas 2 palabras que es temas, que es vapor, y cali, que es casa. Entonces, el temazcal es una casa de vapor, para Finlandia sería Como un un sauna, sauna. pero de la otra cultura. Exactamente, entonces es un sauna en otra cultura, y es un sauna que se hace con esta forma es de domo, ¿no? Entras a un pequeño domo que, bueno, dependiendo del temazcal, las maderas pueden ser de eucalipto, tapados con hojas, etcétera, y tiene un ritual, ¿no? Hay una persona, un hombre o mujer de fuego que calienta, se encarga de calentar piedras a un rojo intenso, y después las introduce dentro de este espacio, y el chamán o la persona que está coordinando el ritual tira agua y bueno, eso genera vapor y uno ahí, bueno, depende del ritual, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Se generan intenciones, se hacen celebraciones, etcétera. Una de sus funciones era ayudar a las mujeres a dar a luz, ¿no? Igual que el sauna. Supongo que tienen funciones parecidas, Sí. ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron ustedes? ¿Reprodujeron un temazcal adentro del planetario? No, no podíamos hacer eso, pero, tomamos esta forma y generamos patrones que tenían que ver con la cultura huichol. La cultura wixárika, más propiamente dicho, en México es un pueblo que en uno de sus rituales principales intenta recrear el mundo, ¿no? Ellos son los guardianes, los encargados de cada año volver a generar al mundo, ¿no? Están encargados de que suceda nuevamente. Entonces, bueno, quisimos tomar la forma del domo y traer ese ritual de manera mucho más abstracta a una experiencia inmersiva de domo, ¿no? Y bueno, con eso nos contactamos con otro artista en México que reproducía sonidos prehispánicos. Entonces él hizo como el sonido, el diseño sonoro. Fuimos a varios temazcales, fuimos al Museo de Antropología e Historia de México y escaneé algunas de las vasijas que hace el pueblo wixárika y en base a estos puntos, bueno, porque ellos trabajan mucho con estas como puntitos, ¿no? Entonces, en base a eso hicimos este modelo y bueno, es una pequeña experiencia, ¿no? De atravesar, imaginamos cómo podría vivirse eso, ¿no? Pero la idea era que uno entraba al planetario y era como si estuviera entrando a un temazcal. Digamos, formaba parte de un festival que se llama Visual Sounds o algo así. Y bueno, cada equipo tenía un año para producir una obra y la nuestra era esta experiencia, ¿no? Hubiera sido interesante quizás hacerlo como más ritual, pero bueno, era solo las visuales. Y aparte de eso, das clases de poesía, algoritmos y ficciones robóticas. Ajá, Oh. poesía algorítmica de ficciones robóticas, sí, exacto. Doy estas clases en una universidad en Francia y en una escuela acá que se llama School of Machines and Make Believe. Sería como, no sé, es difícil traducir. Pero bueno, esta clase tiene que ver con pensar a los algoritmos desde una perspectiva poética y cómo generar ya, ficción. O sea, nosotros pensamos la ficción como parte muy importante del diseño técnico. El diseño técnico como también una especie de ficción, ¿no? Como crea ficciones. Y bueno, nada, en esta clase jugamos con algoritmos, vemos la historia de la literatura electrónica más desde esta perspectiva del código, porque hay literatura electrónica que es, bueno, hay muchos ramos de la literatura electrónica, pero yo lo veo desde el código y bueno, también perspectivas en donde el código está ligado a la magia, por ejemplo, ¿no? Los mismos principios que operan en la magia, que es el de poder animar la materia inerte a partir de repeticiones o rituales o palabras mágicas, operan en el código, ¿no? El código también, a partir de unas palabras y su repetición y su estructura, de su algoritmo, también genera efectos en el silicio
de la computadora, entonces efectivamente está activando propiedades en los materiales que permiten que de pronto tu computadora mágicamente haga cosas, ¿no? Wow. Y esto, esta materia la tienen adentro de una carrera donde están estudiando ¿qué? Esa materia, o sea, doy esos principios en la universidad, en la Universidad de Varsovia en Francia, y es una carrera, es un máster en proyectos audiovisuales, y lo que producen estos alumnos, en realidad es un festival, se llama Festival 01, y es un festival, ahora ya es la 11ª edición, empieza en 2 meses, y ahora es uno de los festivales más grandes de arte electrónico y digital en Francia. Entonces, mi clase viene a formar parte de su desarrollo en entender, las poéticas del arte digital. Y en la School of Machines, o sea, para la fundadora de esta escuela, Rachel Uva, lo importante es entenderse como humanos, ¿no? ¿Qué significa ser humano en este mundo lleno de máquinas? Entonces, las clases ahí tienen una perspectiva, o sea, esta perspectiva del código, por ejemplo, tiene esta perspectiva humana, ¿no? Una perspectiva crítica de la tecnología, donde no es como el progreso, como, bueno, hagamos más código, ¿no? Y más exacto y más preciso. Es como, no, no, bueno, pensemos cómo este código es poético y cómo se relaciona con nosotros como humanos, ¿no? Así que esa sería la perspectiva. Perfecto. ¿Y qué cosas te inspiran que lees, escuchas, miras, que nos recomiendas? Mm, ¿Qué cosas me inspiran? Creo que algunos fragmentos poéticos me parece que siguen siendo muy, muy fuertes, ¿no? Como este poema que te contaba. Después hay otro libro también que me parece espectacular, que se llama El agua y los sueños de Bachelard. Es un libro espectacular, ¿no? Que habla también sobre la imaginación y la materia. Y después te contaba que nos proponían en la carrera de literatura pensar a la teoría como ficción. Y creo que eso me ha inspirado mucho, ¿no? Hay muchas obras de teoría que son muy, muy interesantes. El texto de Didi Uberman de Lo que vemos y lo que nos mira, me parece muy, muy bueno también. Bueno, ver muchas obras, ¿no? Me la paso buscando obras de arte robótico, instalaciones, y tengo una colección grande, ¿no? Como, no sé, como 200 obras que todavía no sé bien qué hacer con ellas, pero están organizadas, las miro, empiezo a pensar relaciones con ellas, ¿Y las voy a tenés en muchas algún lugar muestras. abiertamente que las podamos acceder? No, no están abiertas porque las uso para clases, entonces es como un material que se reorganiza, ¿no? Pero Muy bien. Y en el futuro, entonces, bueno, estás haciendo este doctorado. ¿Hacia dónde te parece que va tu práctica? y mi práctica me encantaría que fuera hacia esta intervención, pues, política y social, ¿no? Donde la investigación artística también desarrolla conceptos que pueden ser aplicados sin que se confundan, ¿no? Porque entonces también se pierde algo de la exploración distanciada de la realidad, ¿no? Yo creo que tiene que haber como olas, ¿no? Como que se conecten en partes, se extraigan elementos, ¿no? Esta como extracción de conceptos a partir de la aplicación de otras disciplinas, ¿no? Sí. Como que haya más ida y vuelta entre una cosa un poco más práctica y el arte, ¿a eso te referís? ¿Lo dije demasiado práctico? No, o sea, sí, no sé bien cómo definirlo, pero que haya un feedback, ¿no? Sin que ese feedback condicione a ambos, ¿no? Simplemente como que haya una información como una especie de susurros que se van contando de un par a otro lado y cada uno lo aplica y pueden reconectarse, ¿no? Como ¿Pero te imaginás colaboración. aplicando esos conceptos vos mismos a cosas más, mundanas? Sí, 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 o sea, me parece que, por ejemplo, esto de la asignación de agencia a objetos tiene aplicaciones médicas, psicológicas. Estoy como colaborando ahora con una investigadora en Portugal que se llama Ana Chiaúnica y su investigación es súper interesante sobre la despersonalización. Y bueno, ese es un trastorno psicológico que quizás puede ser informado por estos conceptos de cómo generamos o recuperamos la percepción de agencia, ¿no? Muy interesante, ¿no? Que vuelvas a la psicología, que fue como de alguna manera por donde empezaste. Sí, 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 eso también es muy interesante, que siempre se vuelve como una espiral, ¿no? Vuelves a como a intereses
sí, que pensaste que habías olvidado. Sí, por ejemplo, esto de Didi Uberman, este texto, lo tenía hace un montón de tiempo y justo hoy lo recuperé, pensando en esta idea de la voz, ¿no? O ahora, ¿no? Que hablamos sobre el mar y surgió este poema, ¿no? Es muy interesante. Me interesan mucho estas conexiones como distantes, ¿no? Que de pronto sí, en la conversación emergen, ¿no? Tratando de conectar cosas, aparecen cosas olvidadas, ¿no? Ok, buenísimo. Muchas gracias por la entrevista, entonces. Muchas gracias a vos. Hay algo insistente en todo esto, el momento en que una cosa deja de ser cosa. Cuando una máquina empieza a pedir trato, cuando una voz sin cuerpo igual nos mueve algo, cuando decimos por favor a una compu. No porque entiendan, sino porque algo en nosotros ya respondió. Tal vez no diseñamos robots, voces o instalaciones, sino situaciones donde esta frontera se vuelve borrosa. Y prefiero decir situaciones, experiencias, para que se note esto de lo contextual. En el relato del trabajo de Mario, el qué y el quién se confunden por un rato. Y en ese rato aparecen preguntas raras. ¿De dónde sale la agencia? ¿Quién se la da a quién? ¿Qué estamos proyectando cuando creemos escuchar? Y ahí el hogar deja de ser un lugar fijo y pasa a ser una frecuencia. Una red que se arma con audios, rituales, domos, cenotes, poemas, radios que sobreviven a apagones. Nada demasiado sólido, nada definitivo. Más bien algo que pasa y se replica, que no busca imponerse, pero tampoco desaparecer, que a veces se corta. Me encantó conocer el trabajo de Mario. Para él la investigación es escuchar materialidades que no hablan como esperamos, diseñar sin cerrar del todo, dejar que algo afecte, aunque no sepamos bien qué va a hacer después de nosotros. Porque capaz el riesgo no es que las máquinas tengan voz, sino qué hacemos cuando esa voz aparece y no podemos desoírla tan fácilmente. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden de recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.